Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Rael. Nos da mucho gusto regresar después de estas vacaciones. Feliz año a todos y gracias por acompañarnos de nuevo. Empezamos este año con una entrevista muy bonita que es de una de nuestras pequeñitas que se llama Inés con sus papás, Carlos y Fran. Entonces vamos a conocer un poco sobre el caso de Inés, la experiencia de sus papis y lo que podamos aprender de ellos. Entonces aquí tenemos a Carlos. Platícanos Gracias. un poco de ti, a qué te dedicas. Bueno, pues yo trabajaba muchos años en el Universal, después lo dejé cuando nació Inés precisamente, y ahora me dedico a cosas administrativas que hago más bien en casa. De acuerdo. Y Fran sigue en el área periodística. Y Fran sigue en el área, en el periódico La Crónica, y ahí está trabajando en el área de editor de Internacional. Perfecto. Ahora vamos a empezar con un poco de la historia de Inés. Ujú. ¿Cómo llega Inés? O sea, yo creo que la bienvenida de la emoción y todo es muy bonita. Y platicamos un poco el proceso de iniciar con Inés la vida de bebé y darse cuenta de la parte de auditiva. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, Inés nació prematura, entonces no fue tan bonito al principio porque pues estaba muy chiquita, estaba en la incubadora, tuvimos que ir corriendo a donde nació, a Villahermosa, Tabasco, a recogerla y estar pues un mes ahí pendientes de que saliera. Este, estuvo delicada en algún momento de pulmones, etcétera. Y luego, bueno, pues ya la tuvimos y entonces ya empezó la parte bonita, estuvimos muy contentos y vivimos con ella primero unos días ahí y luego ya aquí y estuvimos los primeros 2 años pues llevando una vida digamos como si fuera normoyente, sin saberlo. Y cuando empezó a ir a una guardería nos dijeron que se había caído unas bandejas y que no había escuchado la niña nada, no había llorado, los demás niños habían llorado y ella no, que convenía hacerle una evaluación. Y entonces pues fuimos, se la hicimos y pues ahí ya nos confirmaron que en efecto era bilateral profunda. Y entonces pues iniciamos todo el proceso a partir de la misma audióloga con la que habíamos ido a hacer la prueba, la doctora Carranco. A partir de ahí pues ya iniciamos todo el proceso de entrar al INER, de cumplir todos los requisitos, El el protocolo. protocolo, estar yendo mucho. Después, cuando ya por fin nos dijeron que sí, pero primero había que operarle de adenoides para que tuviera más, este, que estuviera más limpio todo ese conducto, etcétera, que evitar riesgos, etcétera. Entonces eso retrasó un poquito. Cuando nosotros nos enteramos que tenía la sordera, todavía no cumplía 2 años. Ya cuando cumplió 2 años, acaba de cumplir 2 años, fue cuando le operaron las adenoides y 3 meses después fue cuando le pusieron el primer El implante. primero. Ok. ¿Y cuánto tiempo después fue el segundo? El segundo fue más o menos casi 6 meses Seis después. meses Sí, después. Para ustedes, el tener a Inés y esta ilusión, ¿cómo fue esta parte de... No te preocupes. típico. ¿Cómo, cómo fue esta parte de iniciar con ella el proceso de darse cuenta de aceptar la discapacidad? Bueno, en el momento en que nos lo dijeron, que estábamos en el consultorio y le hicieron las pruebas, empezaron a ver, dice, desde muy arriba y voy a ir bajando. Y desde muy arriba no hubo respuesta, entonces dijo, no, pues ya nada más podemos ir subiendo, pero pues es una sordera muy, muy profunda. Entonces, pues en ese momento yo me tuve que ir al baño porque hasta se me aflojó el, el, el ánimo y todo. Sí, sí, Entonces ya pues sí. fue ir al baño, regresar y entonces pues ir a casa y empezar, era de noche porque la prueba se la hacen dormida, entonces era de la noche y entonces pues decir cómo vamos a empezar, ¿no? A nosotros creo que nos sirvió mucho aceptarlo muy rápido y entrar en contacto muy pronto se lo dijimos, como lo aceptamos muy rápido, muy pronto lo dijimos a amigos, a familiares, etcétera. Y entonces, como nos empezamos a dar cuenta que muchos amigos tienen amigos en las mismas condiciones, y entonces empezamos a entrar en contacto con gente que ya había vivido el proceso. Y entonces, a mí una de las 2 o 3 primeras personas con las que hablamos, me tranquilizó mucho que lo que nos dijeron fue precisamente eso, ocúpate, pero no te preocupes. Sí, Y claro. nos daban los ejemplos de sus hijos, ¿no? Mi hija ya tiene 18 años y toca el cello, mi hijo tiene 20 y está en la universidad. Entonces, eso por lo menos da la tranquilidad de que se va a enfrentar un proceso difícil, pero que se va
conseguir Que se muchas puede. cosas, ¿no? Que se puede, exacto, y que no es muy inhabilitante y que no tiene por qué generarle tristeza o ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, eso a mí al principio me ayudó mucho. Luego ya tuvimos que entrar al detalle. Con que a mí me tranquilizó mucho, me ayudó mucho entrar en contacto con gente que ya había vivido el proceso y que tenía pues, casos de éxito, digamos. Y entonces, pues ya fue a través de ellos también empezar a encontrar las opciones de terapia, lo que había que hacer, las opciones incluso del implante coclear, Claro. las ventajas y desventajas que tiene, que también pues al principio nos daba un poco de miedo porque pues como una operación en la cabeza, una niña tan chiquita, Sí, una bebé. una bebé que apenas no entiende el mundo y hay que estarle poniendo una anestesia, es ese momento cuando se la llevan, la agarran en brazos y la llevan a quirófano y ella no entiende qué está pasando y se pone a llorar y son momentos difíciles, ¿no? Sí, creo que muchos papás entienden esta parte del desapego y sobre todo el convencerse. Saben que es lo mejor para sus hijos, pero sí existe una duda muy grande de si están haciendo lo correcto, si una Ujú, operación, una cirugía mayor, porque es una anestesia completa, ujú. una cirugía a nivel cerebral que sí Tan está muy cerca, chiquitos, tan pequeños, creo que es lo que más les hace dudar del implante, sí, porque sí, sí es algo que les preocupa y totalmente nosotros guiamos a los papás cuando es este proceso de tú con la mejor sonrisa cuando se lleguen a tu hijo en que te estés quebrando por dentro, porque es eso, darles a ellos la seguridad de que están haciendo algo bien, ujú. pero es muy complicado. Después de este tiempo que ya Inés tiene los implantes, ¿ha valido la pena toda esa angustia de cirugías, de Sí, citas? definitivamente. Yo, de hecho, nosotros ni siquiera lo dudamos en ningún momento, nos angustiaba y nos preocupaba, pero no lo dudamos. Y fue curioso que una vez estábamos en un viaje y nos acercó a nosotros, unos otros viajeros que no conocíamos de nadie, y nos dijeron, ay, veo que tiene implantes. Y nos dijo, qué bueno que se los pusieron, que... Entonces se ve que ahí me di cuenta, sobre todo, que no era una duda que solo tiene uno, ¿no? Sino que otras personas lo han vivido y que tenía esa necesidad de decirnos qué bueno que lo ¿Qué hicieron. lo hicieron? Yo tengo en este caso una sobrina, mi sobrina es ya más grande y gracias a que se lo pusieron ha tenido pues, muchas más oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se han tenido a lo largo de la vida de Inés esta parte de personas que les han ido guiando un poco, el que les han ayudado con su propia experiencia? Exacto. Sí, o sea, a través de la gente saber las opciones del implante coclear, y luego la parte de las terapias. Nosotros cuando empezamos en terapia, antes de venir a Railo, así empezamos con Ruth Apasionada en particular, y eso fue porque una de estas primeras personas que conocimos había ido su hijo Con con ella, Ruth. y entonces, pues a partir de ahí, y entonces ya se empieza a abrir como el abanico de las opciones que hay, ¿no? Hay diferentes tipos de enfoque, diferentes tipos de escuelas, diferentes decisiones. Puede ir a la escuela en la mañana y en las tardes a terapia o todo el tiempo a terapia, o en fin, hay muchos caminos y saber los caminos de las otras personas pues ayuda mucho. Exacto, para tomar las decisiones. Ahora, algo curioso con ustedes es que Fran es de España, Ajá, tú eres de México. sí. ¿Cómo ha sido educar a Inés también con estas cuestiones culturales? Y de por sí, en nuestras ciudades, de estado a estado, hay palabras, hay modismos, hay costumbres. ¿Cómo ha sido esta parte de las dos culturas? Pues es chistoso porque precisamente como hay palabras que cambian aquí y allá, y una de las primeras cosas que nos dijeron cuando empezamos con las terapias es traten de utilizar, al menos al principio, siempre la misma palabra para la misma acción o para el mismo objeto, para que no se confunda y las pudiera aprendiendo. Y entonces, pues luego nos pasa que estamos explicándole algo y entonces Fran pregunta, ¿y cómo se dice? ¿Sí se dice así? O ni se da cuenta, dice una palabra y entonces, no, no, es que aquí se dice de esta otra manera, ¿no? Incluso hasta la pronunciación. Inés tenía, yo creo, al principio, y ustedes también nos ayudaron a verlo, como que la S no la tenía muy bien graduada en el procesador del implante. Entonces fue bueno que nos lo dijeran, ir con la audióloga con Carranco y ella pues le subió la S y a partir de entonces está teniendo mucho más respuesta de la S. Pero luego nos reíamos porque dice, pues es que Fran no solo es español, es andaluz. Entonces En la ahí parte sí del la sur, no, situación. yo, por ejemplo, cuando vamos al pueblo de Fran soy Carlos, sin la S. Dice, decíamos de broma, pues cómo va a decir la S si el papá tampoco la dice, ¿no? Claro, que son estas consideraciones que yo creo que mucha gente no dimensiona cuando está en la educación de niño sordo.
estas cuestiones y modismos del español mismo, incluso, por ejemplo, yéndonos dentro del país, uno de Veracruz, que tampoco marcan Claro. las al final, es así, ¿cómo esperas que tu hijo sordo lo diga si realmente no lo pronuncia? Entonces, Inés estaba recibiendo las dos informaciones, Sí, una omitida por completo, una así marcada, pero pues su cerebro no estaba teniendo la claro, información completa. exacto. Pero sí, me imagino que de palabras también al principio fue, supongo más que para Fran, ¿no? Para él fue más el proceso de cómo se dice esto para apoyar porque está Inés aquí en México. Claro, Entonces, él la es el que mayoría se de las tiene que palabras son adaptar. las que nosotros usamos. Él es el que tuvo que aprender un poco más en este proceso. Exacto. Hasta las conjugaciones cambian a veces, ¿no? Nosotros hablamos en pasado simple y los españoles hablan más veces en he comido, o qué has hecho, o qué ha, Ujú. ¿no? Entonces hasta eso tiene que adaptarse un poco, ¿no? Y ahorita que Inés ya va más avanzada en comprensión, afortunadamente ahorita la comprensión de Inés ha avanzado muchísimo, ya empezaron a manejar un poco más natural el lenguaje, cuando se van de vacaciones a España, cómo va integrando Inés toda la información. Pues sí, cada vez vamos hablando más, digamos, cada uno como hablaba antes, y entonces pues ella yo creo que se va adaptando de alguna manera a las dos, ¿no? Entonces no deja de entender, yo creo, ni cuando hemos ido alguna vez, ni cuando estamos aquí en alguna otra región tampoco, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera va recuperando la parte que no cambia, le da el contexto para El entender contexto para entender lo que los todo. demás están Ajá. diciendo. Ahora, estas convivencias que van de vacaciones con la familia de Fran, sí han sido periódicas. Yo creo que ellos son los que les marcan más un poco los avances de Inés. Ujú. Ellos cuando van, que les comenta cada vez que la ven, cómo son sus comentarios de cómo reciben los avances de Inés. Pues lo han ido viendo como de golpe en golpe. Y entonces, sobre todo estas últimas veces, yo creo que es cuando más han notado el cambio, ¿no? O sea, que ya, sobre todo, entiende mucho y además ya se da más, aunque no hagan la frase bien hecha, ya se da a entender de lo que quiere. Entonces, ya incluso, por ejemplo, la dejamos con alguna de las tías y entonces las tías, pues, no tienen que preocuparse de que es que no me va a entender o cómo le voy a dar de comer, porque ella ya se hace entender perfectamente, ¿no? Exacto. Y esta parte de la familia, tanto, bueno, la tuya es un poco más cercana a la que está aquí, la de Fran está allá. ¿Cómo ha sido el papel de la familia? Me comentaste al principio que obviamente que amigos y familiares supieran que Inés tenía una discapacidad auditiva era importante. En la educación, en la inclusión con amigos, porque pues también sé que tienen amigos muy cercanos con Inés y la familia, ¿cómo ha sido esta parte de inclusión? El tratarla igual que a los demás, ¿cómo han manejado esta parte? ¿Ha sido muy natural? ¿Han Sí, tenido que intervenir un poco? ¿Cómo ha sido? no, ha sido muy natural, ha sido muy bonita porque ha sido muy respetuosa y de mucho cariño desde el principio. Entonces eso ha ayudado a que, si algo tiene Inés, es que tiene como muy buen carácter, una niña como muy feliz. Y eso yo creo que se da desde la propia gente, como nuestros amigos, o sea, mis hermanos o sus tíos, como la han acompañado y como la han tratado siempre con toda naturalidad. Y eso yo Ujú. creo que ayuda mucho. Nosotros, claro, les hemos a lo mejor algunas veces dicho cosas que tienen que ayudarnos, ¿no? Que a su vez nosotros aprendimos Claro. previamente, ¿no? Se dice la terapia al principio es para los padres más que para los niños. Entonces, eso que fuimos aprendiendo nosotros de cómo hablarle, de cómo no corregir o sí corregir ciertas cosas, etcétera, eso yo creo que también lo fuimos transmitiendo a los amigos y familiares más cercanos para que lo incorporaran en su trato con Inés, ¿no? Claro, aquí a nosotros lo que platicamos mucho con los papás es esa parte de que tienen que ellos primero mostrar a la familia cómo tratar a sus hijos. Si están esperando algo de ellos, primero necesitan que lo vean, porque mientras ustedes más natural lo hagan, la corrección, porque luego a muchos papás les da pena corregir el lenguaje en Uh frente de los demás y no. Mientras ellos lo vean que ustedes lo hacen así, entonces la familia -huh, es así de, esto puedo hacerlo, o sea, lo ven como cada vez más y más natural. uh -huh. Entonces sí la intervención de la familia sí funciona y apoya muchísimo todo el proceso del lenguaje. Claro. Sí, Sí, que vean que o sea, que ella puede tener una relación natural con la gente que le rodea, ¿no? También por eso que tampoco sea todo el tiempo corrigiéndola, porque entonces tampoco quiero que pierda esta cosa que tiene de ser una niña feliz, de ser una sí, niña claro. que habla con todo, entonces que también todo el tiempo te estén corrigiendo, y eso nos dijeron ustedes en alguna charla. O sea, también un exceso de corrección lo que va a hacer es que no quiera hablar, no quiera Sí. comunicarse, no quiera decir nada porque todo lo que digo me corrigen, ¿no? Entonces ese balance es el que luego yo creo que cuesta y
Justo acabas de tocar esa palabra, el balance, porque es complicado hacerles entender justo eso a los papás. Cuando llega cualquier niño con nosotros a terapia de lenguaje, sordo o no sordo, es terapia de lenguaje y corrigen todo y es así, no, 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 también hay que mediar con los papás y enseñarles esta parte de no corrijas todo ya que empezó, porque de todos modos puede ser algo que no apoye a la educación, Ujú. que sea más bien contradictorio en que tenga la confianza de estarte hablando. O sea, tanto, 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 tanto no, simplemente es encontrar buenos momentos, buenas estructuras, como que esas situaciones en las que sí, y también los ánimos de los niños, Ujú. que también sabemos que las personalidades de los niños sordos son personalidades fuertes. Ya. Entonces sí es encontrar también momentos para una buena corrección y que sea algo que se aproveche y no al contrario que demerite el trabajo que llevas o el ánimo de los niños. Como tú dices, Inés sí es una niña muy feliz como para tratar de que fastidiemos tanto que se Exacto. vaya al otro lado y no es así de como, ay, no, ya, Yo ya olvídalo. hablo muy bien, pero entonces ya no hablo porque cada vez que hablo me corrigen, ¿no? Entonces, pues mejor me callo. Exacto, es encontrar Ajá. ese balance importante. Ahora, en la familia con Inés, por ejemplo, ya dicen que ella se desenvuelve ya con confianza. Ajá. Fuera de la familia, cuando encuentran amigos nuevos o amigos que no han visto hace mucho tiempo, ahorita a la edad que ella tiene, con la comprensión que tiene, ¿cómo se desenvuelve? Yo creo que el problema es sobre todo con la gente de su edad, ¿no? Entonces, porque cuando vienen otros familiares, otros amigos, pero que ya son grandes, que ya saben, pues hacen un esfuerzo, digamos, por comunicarse, por hablar de cierta manera. Pero si vamos a un parque, si vamos a la clase de ballet, etcétera, está con gente, con niños que pues hablan normalmente y entonces a lo mejor no les sigue y no los entiende tanto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde puede, que al final se da a entender y al final tiene sus amiguitas también de ahí, pero sí me doy cuenta como, sobre todo cuando los juegos son más complicados, cómo se puede quedar a lo mejor un poco fuera, ¿no? Ujú. Que con los niños juega muy bien, porque son juegos más básicos, ¿no? Entonces vamos Más a subir y a rudos, correr y tirar una ajá. pelota. Con las niñas que a lo mejor es, no, ahora vamos a jugar que tú llegabas de la oficina, Más entonces, situaciones. exacto, entonces se pierde un poco ahí ella y eso a lo mejor le puede limitar un poco, ¿no? Pero poco a poco obviamente también se va integrando más, también se va dando más a entender y también esos niños del entorno van entendiendo que es así y entonces también se adaptan un poco, ¿no? Ujú. Digo, hasta bajan yo creo que incluso un poco expectativas, ¿no? Sí, o sea, la forma en que también ellos van intencionando el lenguaje con ella es Ujú. diferente. Es un punto muy importante esta cuestión de socializar. Cuando nosotros tenemos aquí a los pequeños, siempre se les da la sugerencia, ¿no? De si no es una cuestión escolarizada porque todavía no están listos, que sí su ambiente por las tardes tenga una actividad extraescolar, porque obviamente aquí es lo que les decimos, en Rael, cualquier adulto que se encuentren mientras van al baño, a la cocina, lo que sea, siempre va a tener esa intención de entenderles, va a Ujú. esforzarse en a sus adultos y su familia igual. Ese es el reto realmente, Ya. como esta parte social con niños de su edad, cómo desenvolverse. Entonces, por eso las actividades extraescolares acá, como va Inés al ballet, son importantes, que siempre los expongamos a, obviamente no así de vete tú a ver qué haces, sino que los vayamos acercando, que los expongamos de una manera adecuada a situaciones sociales donde ellos necesiten saber que tienen que esforzarse, que Ya. también ahí el lenguaje tiene que ser, es de, quieres entrarle, es lenguaje, es esforzarse. Y entonces cuando toda la parte de la terapia se va conjuntando para realmente tener estas habilidades sociales que no Ya. siempre son tan fáciles para nuestros Y pequeñitos. además tiene que ver que Inés me entiende mucho más a mí que a los niños, ¿no? Conmigo está todo el tiempo, conmigo ha llevado todo el proceso, contigo también. Entonces a nosotros nos entiende mucho más y con alguien nuevo entiende menos también. O sea, es parte del proceso, ¿no? Sí, claro, y que entiendan los papás que es muy normal esta situación. Acá con Inés desde el principio fue esa parte de con el adulto se trata de comunicar muy bien, pero con sus compañeras, híjole, cuesta. Y es algo que con Inés tengo que trabajar de lo mismo que te volteas y me explicas a mí tan bonito, explícaselos a ella. Y es cuando se voltean y entonces trata de emplear más señas porque justo siente esta parte de que no hay la misma respuesta con un niño. Ujú. Entonces sí es como esta parte de estar luchando de sí lo puedes hacer también con ellas, que Ya. también con sus compañeros, tanto de aquí, del ballet, de donde sea, necesitan esta parte social, Sí. pero sí implica un reto diferente para ellos.
Que estuvimos de Sí. vacaciones cuando fuimos con sus primas, sus dos primas, que son un poquito Ajá. más grandes, pero más o menos de la edad. Y ya se iban solas las tres y no sé de qué hablaban, pero pues, se comunicaban y platicaban y iban y venían. Entonces creo que, claro, también con ellas ha tenido más convivencia, pero sí cada vez puede adaptarse más A a gente hablar con diferente, gente de su sí. edad. Ahora, por ejemplo, esta situación de llevar a Inés a actividades extraescolares, de repente para muchos papás les cuesta esta situación de también de desconfianza de lugares nuevos, el dejarla sola que vaya. ¿Cómo manejaron ustedes si lo tiene que hacer aunque a mí me esté costando más trabajo que a ella? Pues así, como echarse al agua fría, o sea, pues ella le tenía muchas ganas. Yo dije, bueno, pues vamos. Y al principio estaba uno muy pendiente de, pues eso, de que no vaya a ser rechazada, de que vaya a ser amigos. Pero bueno, enseguida se integró, entonces pues le fue bien, pero sí había siempre este miedo. Y luego pues hay que adaptarse, ¿no? Los otros papás o mamás esperan fuera de la escuela, por ejemplo, en el ballet, y yo espero adentro porque si tiene que ir al baño, pues hay que quitarle los implantes. Entonces, mm, pues uno también tiene que irse acostumbrando y adaptando a los dos mundos, ¿no? Sí, 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 a cómo mediar esta parte también de que ustedes también están en una convivencia con los papás Ujú, para organizar cosas, pero pues también tienen que estar al pendiente de ciertas situaciones diferentes con sus niños, no es lo mismo ujú. que los otros papás, pero por ese es el chiste. También creo que el ejemplo que ustedes nos están dando con Inés para los papás que nos están escuchando es eso de saber qué es lo importante para ella, qué es mejor y ni modo, aventurarse, de aventarse porque muchos papás la piensan y le dudan y les duele y por eso mismo vamos retrasando Ujú, procesos que necesitan sus hijos. sí, Tanto iniciar la terapia, tanto iniciar el implante, iniciar la cuestión social, esos miedos los van retrasando mucho. Acá con ya, Inés nos dan ese ejemplo de sí estábamos bien preocupados, sí teníamos miedo, sí esto, pero sabemos que era lo mejor y vamos. vámonos, Sí, el aventurarse a hacerlo. a empezar, sí, y a darle las oportunidades y que ella también vaya decidiendo. Por ejemplo, la llevamos también a clase de música al principio y de repente ella misma un día dijo que ya no le gustaba y dije, bueno, pues, okay, pues esto no. Y en cambio el ballet le encanta, le apasiona y va mejorando la parte de coordinación, el estímulo exterior de la música con los movimientos, etcétera. Yo voy viendo como si en un año mejora, ¿no? Sí, claro, que va teniendo cada vez más atención también a la situación y la dinámica, ¿no? Al principio Ujú. tal vez lo pensaba como ya de, vengo a jugar A como las jugar, demás sí, sí, niñas, sí. nada más me muevo y todo, y después fue entendiendo la dinámica de seguir instrucciones, que también eso para nuestros niños, por eso las cuestiones Sí, sociales nos encantan, o las actividades extraescolares de ese seguimiento de instrucciones da mucha comprensión a nuestros sí, pequeñitos. Obviamente siempre les sugerimos cualquier actividad extraescolar, natación sí porque es muy buena, pero ahí tienen menos socialización y interacción. luego es sin implantes o sin aparatos. Pues todo lo demás que sea de convivencia, Ajá, seguimiento de instrucciones, dinámicas, ayuda muchísimo. Y creo que es algo que Inés ha ido conjuntando con las terapias, con el ballet, como que cada vez conjunta más todo lo que la ha fortalecido para ya. desempeñarse más. ¿Cómo la han visto ustedes en esta parte de conjuntar lo que va aprendiendo en cada espacio? Pues, claro, es difícil comparar con otros niños, pero sí hemos visto esa evolución, ¿no? Pues en términos de socialización, de jugar y de aprender y de, por ejemplo, mucho también yo he notado de la memoria, por ejemplo, ¿no? Memoria de movimientos, memoria auditiva, que eso sí, yo me daba cuenta de cómo se pierde rápido instrucciones y se pierde rápido incluso palabras que ya sabía y de repente hay que volver a A retomar repasar. y entonces en estos últimos meses yo creo que ahí es donde percibo un avance, ¿no? Más recordar los sonidos, las palabras, pero y los movimientos, ¿no? En el ballet, sí, Ajá. claro. Aquí hace una situación de que le explicamos a los papás de cuestión de madurez. Al inicio el proceso que tienen con nosotros es de comprensión, comprensión, y es también explicar a los papás de, primero es que comprenda, después la parte expresiva, porque muchos al inicio se desesperan esa parte de, estamos trabajando, trabajando, trabajando y no habla, pero pues está teniendo el nivel de comprensión que necesita. Luego ya estamos hablando, pero es que la memoria, que es un tema luego recurrente en muchos. Y es esta cuestión de madurez, la madurez que le da la edad, la madurez que le da todo su entorno Claro, y que llega un momento en que todo le hace clic. ya. Y es así de, sí, claro, ya tiene un ritmo de aprendizaje más rápido, de repente si hay palabras que vieron hace mucho,
que era cuando todavía no estaba tan consciente de todo, que ahorita de repente se dan cuenta, ¿no? Que no se acuerda, Ajá, pero que ya solo con retomar ya es más fácil que los conecte, ya no claro. necesitan tantas repeticiones como antes de esto, sino lo retoman un poquito y es como, bueno, ya, lo va entendiendo dentro del contexto, pero es Ujú, eso, es esta situación de esa madurez que a muchos papás se desesperan en lo que llega ese clic, entonces creo ya, que es algo complicado para todos el llegar a ese momento de que los niños ya entienden un poco más, ya se dan a entender, van jugando con sus estructuras, van intentando ellos cómo expresarse de manera cada vez más completa, claro, porque las ideas de Inés ya son más completas en su ya. cabeza y eso es lo que quiere expresar. Entonces de repente es, ¿cómo te quiero contar a ti todo lo que hice ayer y Ajá, cómo te lo ajá, expreso? ¿Qué ajá. uso, qué orden, qué todo? Pero ya lo está intentando cada vez con palabras muchísimo más completas, estructuras cada vez más hechas Ya, adecuadamente. Entonces sí es algo que con madurez se va obteniendo cada vez mejor. ya. Y que en Ahora, ese ajá, proceso tampoco, que sea feliz, pues que tampoco por forzar mucho el proceso se acabe quedando. O sea, me gusta que venga, que viene muy contenta aquí a Rael. O sea, porque tiene sus amigas, porque le gusta, porque esa parte a mí me gusta mucho. Que no tiene que aprenderlo con sufrimiento, digamos, ¿no? Que pueda disfrutar de su vida, de sus amigas, de su escuela y de su proceso de aprendizaje. sí, claro, Inés llega muy feliz, todo el tiempo es muy feliz. Es raro que de repente se encuentre triste, sobre todo al menos de que ya le toca un regaño por algo, porque sí, acá Inés y sus compañeras son muy inquietas, pero son niñas muy felices, la verdad. Y esta parte de que viene a disfrutar, porque también hay muchas veces que de repente es de, los metemos al kinder, pero no tienen el mismo ánimo porque no los ponen en ese nivel de retador que nosotros sí. No, Normalmente luego en algunas escuelas es así de sí los tienen aquí, pero ese mismo desconocimiento no les dan el mismo o el trato que necesitan, la exigencia. Le tienen mucho miedo a la exigencia luego los ya, maestros. Y aquí sabemos que la exigencia, ustedes lo han visto, nuestra exigencia es alta, ya, pero pues ese mismo reto para ellas así como que sí se puede, sí se puede. Y justo están en una edad que ya empiezan a ser mucho más competitivas. Entonces ujú, esta parte de mostrar de yo sí me acuerdo, yo sí sé, se ponen cada vez más felices, porque antes creo que cuando nos contestaban algo no se dan cuenta que lo hacían bien. ya, Ahorita sí tienen esa conciencia de sí, lo hice muy bien, me están felicitando y es lo que como que se va acrecentando también su confianza, ujú, que tener esa confianza en ellas mismas también es muy importante ya, para rendir en situaciones sociales. ujú, También lo que decías, ¿no? De no estarla corrige y corrige, porque esa confianza es la que se necesita para que se aventure también a estar hablando como pueda y que se dé a entender y poco a poquito se va a ir corrigiendo toda la ya, estructura. sí. Pero sí, Inés viene muy feliz a la escuela. Sí, me Sí, encanta. sí es bastante inquieta, pero es muy feliz. Sí, eso sí. Eso sí, es bastante feliz. Esta situación, por ejemplo, de la crianza de una niña, ya en general, con o sin discapacidad, ¿cómo se han aventurado ustedes a eso? ¿Cómo les han implicado los retos de límites, de comida, de sueño, de hábitos, de juego? Para ustedes dos, ¿cómo ha sido el tener esta rutina? Porque ahorita ya tienen una rutina muy bien establecida con Inés, tú y Fran. Ujú, Ya saben quién va a este lado, quién va acá, a la hora de la comida, qué come Inés, o sea, como que ya están muy acomodados a esa estructura, es una dinámica muy bonita para Inés. ¿Cómo llegaron a eso? pues poco a poco y equivocándonos. Y porque claro, lo interesante cuando tiene un hijo es que cambia además, ¿no? Ya tenías tu rutina, y ya pues sí, pero esa era cuando tenía 2 meses, ahora tiene más. Entonces, ir integrando nuevas cosas, es lo que lo hace pues, un reto, ¿no? O sea, sí, qué bueno que hacía esto, pero ya no puedes seguir haciendo esto. Y luego, para cómo se nos metió la pandemia entre medias, y entonces toda esta parte que tenía uno de retroalimentación por otros niños de la edad o de la Claro, escuela, etcétera, pues se pierde, ¿no? Entonces, de repente, no sabes cuándo, ya tienes que empezar a hacer cambios de, no sé, de comida incluso, de actitudes, etcétera, para que tienen que incorporar ya ella a su vida, ¿no? A su nueva estructura. Y poner los límites, bueno, ya que lo mencionabas, pues sí, siempre ha sido difícil. Y, y pues bueno, pues en eso estamos, ¿no? sí, claro, en seguir aprendiendo. Y han de Por, seguir poniendo límites,
Luego, como nos tienen medio dominados a veces, pues No solo ustedes, les toca a cada papá. Los niños les van midiendo muy bien todo, los sí, tienen bien medidos. sí. Acá la situación, por ejemplo, es que saben con quién y con quién no. Saben que Ajá, aquí en la escuela sí pueden echar relajito, pero hay un límite. ajá, Y como no somos sus papás, pues saben que sí hay un momento en que las vamos a parar. ajá, Con ustedes de repente ese límite, hijo, le cuesta bastante, pero porque es muy normal. También a ustedes claro. les gana ese amor de papás, de, ay, bueno, déjala tantito. Y hasta el cansancio, ellos saben que hasta las 6 de la tarde la digo y me voy a imponer. Ya después, entonces ya, ella sabe que a Ya es partir más de entonces, flexible. exacto, se puede empezar a exigir más y yo acabo cediendo más que en la mañana, ¿no? Sí, claro, o sea, eso es lo que tienen una inteligencia de observar tantas cosas, de saber con quién, aparte saben qué cosa le pueden pedir a quién. Claro, sí, Ya no es así de, ah, le pido lo mismo a los dos, no, ya sabe no, con quién ir para qué sí, cosa, cómo pedírselo, qué ojitos hacer, ajá, todo. Entonces sí, esta parte de límites también es muy importante porque también es esta cuestión social, ¿no? El objetivo es que nuestros niños sean totalmente sociales en un entorno a futuro escolar, a futuro laboral, todo lo social adecuado que les toque a ellos. Y la parte de límites es importante. ya, Muchas veces es esta situación de llegan a entornos sociales donde no hay límites, donde los niños no se les marcó límites y son los niños que rechazan porque, ah, no, tú no te portas igual, tú no entiendes el juego, tú no ujú. haces esto. Entonces, esta parte de límites en la parte social nos marca mucho esta pauta para que ellos Claro. puedan estar conviviendo. Y al principio es difícil cómo se establecen límites a alguien que, primero, cuando no sabíamos que nos estaba escuchando, entonces uno, no hagas esto, pues no nos estaba escuchando, entonces Claro. no, ni siquiera estábamos marcando límites sin saberlos. Y ya después, pues todavía no tienen un lenguaje, entonces es más difícil establecer esos límites, ¿no? Porque una parte de los límites se establecen con comunicación verbal y con ella pues no tarda más que con un niño normoyente en tenerla, ¿no? Claro, y ahorita que ya tiene más comprensión, es más fácil que entienda las Sí. situaciones, se le explican el por qué sí esto, por qué no esto. Ujú, sí, ahora ¿Cómo es lo ha más fácil. entendido? Ajá. Así, así, o sea, ya decir no, ya lo está, primero escuchando y segundo entendiendo. Y si además se pregunta por qué no, ya se puede dar una explicación de por qué sí o por qué no, o el peligro de que haga eso, etcétera, ¿no? Sí, claro, ya es más entendimiento, Sí, una situación, una dinámica más llevadera, ya no tan, ujú, tan revoltosa como al inicio, exacto. que si era como el caos de cómo le hago entender, pero no me puedo dar el tiempo de que me entienda si se va a caer o si le va a pasar algo. Exactamente. Entonces ya es menos caótico la situación y la dinámica en Exacto. casa. Ahora, para repasar en la casa, para esto último, ¿cómo repasan con Inés esta parte que movemos en la escuela, la parte de tareas? ¿Cómo participa ella? Porque luego es un tema complicado para muchos, Ujú. el que se siente, que repase, o durante el día, cómo van fortaleciendo toda la parte del lenguaje. ¿Cómo lo hacen con Inés? La parte de tareas y de ejercicios que hay que hacer es más, digamos, con Inés no ha funcionado mucho de, a ver, vamos a sentarnos ahora a hacerlo, lo hemos hecho, sí, sí lo puede hacer, jugamos a lo mejor a la escuelita, entonces repetimos eso con los muñecos, pero en realidad es ella la que lo está haciendo, entonces hay esa parte ¿qué iba a decir? Y luego hay otra forma que es más bien haciéndolo a ratos. Ujú. Entonces, estamos jugando otra cosa y de repente, bueno, sí, pero ahora un ratito vamos a repetir Repasar. esta tarea o vamos a hacer esta tarea. Entonces, pero sí periodos cortos, así, sino periodos muy largos enseguida se desespera y entonces, ¿no? Y el resto del proceso, pues es hablando todo el tiempo, más bien, ¿no? Entonces es a partir de lo que sé que están haciendo en la escuela, pues entonces incorporarlo en otras cosas. Pues vamos a salir, pero entonces, oye, mira, vamos al mercado y aquí está el pescado que tiene aletas, el pulpo que tiene tentáculos. Entonces, aplicarlo, digamos, a las actividades cotidianas que no sea sentarse a hacer una tarea muy formalmente. Sí, y aparte que cada tema, creo que ustedes han incorporado muy bien cada tema que hemos visto porque Inés se va dando cuenta más de su entorno, Uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, antes veía transportes, pues le dan igual. Ahora que vimos los transportes, era llenarnos el celular de fotos de combis que Inés se Sí. encontraba, que antes yo creo que no se daba cuenta que era una combi. Claro. Entonces, eras más consciente de su entorno, de qué pasa en su ciudad, qué pasa cuando está paseando, cuando está caminando, ahora con los animales del mar, así de ir al Ajá. mercado de, son esos, los que estoy viendo en dibujos, los que estoy Claro. viendo en fotos, son esos. Entonces, cuando ellas me entienden de se come o no se come, de Ajá. repente van haciendo esta referencia de, yo ya lo vi, sí, sí se Claro. come, no me gusta.
cosas de ese tipo. Y entonces sí, justo es eso, encontrar la dinámica para que eso según también cada casa. Acuérdense que siempre les decimos que todo se personaliza según la dinámica en casa, porque no les podemos pedir a los papás a todos que hagan lo mismo, porque las dinámicas familiares son diferentes. Ya. Entonces, encontrarse un momento para repasar a cómo les funcione de algo formal, pero mientras estar incluyendo todo en la rutina diaria y estar como globalizando todo el entorno de estamos viendo este tema, vamos a tratar de incluirlo para que no sea algo de repite, 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 sino más bien de observa, Claro. aprende, fíjate qué hay, qué podemos hacer. Entonces creo que es un buen consejo para los papás el estar incorporando en la rutina todo lo que se pueda de lo que se está viendo de manera formal en la escuela. Ajá. Sí, pero eso que no sé, que no lo noten como algo aburrido porque entonces le agarran manía, ¿no? Así, o sea, 2 horas haciendo, bueno, media hora haciendo una tarea es lo que no. Entonces, ¿cómo darle la vuelta para meterlo en cosas cotidianas, ¿no? Sí, claro, y sobre todo los papis que tengan el tiempo de, sobre todo lo que les demos, personalizar cada estructura, cada rutina. Los que no tengan tiempo, pues tal vez si les toca llegar un rato de, ¿sabes qué? Estos 10 minutitos sí nos vamos a sentar porque es el tiempo que yo tengo. Lo demás, pues estar jugando. Entonces sí es jugar con los tiempos de los niños, Ya. jugar con su atención también, Ujú. porque también no en todo el día tienen la misma atención. Ajá. Entonces también es como tratar de convencerlos de que hagan esto, Sí. cómo lidiar con ellos para, bueno, hacemos esto, terminando, ya jugamos, pero hay que hacer esto, ¿no? Ya. Estar lidiando con ellos y estar haciendo acuerdos Ajá. para que también estén repasando las Ya. cosas de la escuela. Sí, sí, sí. Muy bien. Carlos, para los papás que nos están viendo, ¿alguna sugerencia o algún consejo de lo que ya ustedes han llevado con Inés? Algo de aprendizaje que sea importante, así como se acercaron contigo personas, con ustedes personas que ya habían pasado el proceso, ahorita que ustedes ya van más avanzados, Ujú. que obviamente todavía no terminan, porque esto es De esto es años. largo, esto Ajá. es de años. Hasta ahorita, ¿cómo va Inés y todo? ¿Qué consejos, qué cosas le dirían a los papás que van empezando, los que van también, por ejemplo, en la misma situación de Inés? ¿Qué es lo que te ayudaría a ti a conversar con los papás? Pues yo creo que lo mismo que me dijeron a mí cuando nos enteramos, que es, este, es duro enterarse, pero después aplíquense, no se preocupen y que no dejen de disfrutar a sus hijos en el proceso, porque como es pesado, si se queda uno muy clavado en lo que tiene de malo, en lo que tiene de trabajo, etcétera, se pierde uno a lo mejor el disfrutar a su hijo, entonces que eso no pase, ¿no? Y que al Sí, final todo va a salir bien. Si el chiste es que sea feliz, pues puedes ser feliz aunque tenga o no una discapacidad, ¿no? claro, creo que eso es súper bonito. Creo que ningún papá nos había dicho ese consejo, el disfrutarlos. Ajá. Se pierde mucho de repente en este esfuerzo o sobreesfuerzo de tiene que hablar o tiene que lograr esto y nos perdemos un poco en no lograr niños perfectos, sino niños felices que Ujú. disfruten la vida a sus condiciones. Ajá. Entonces sí es como esta libertad de dejarnos disfrutar, ser un poco flexibles en algunas situaciones, pero sí disfrutar el camino incluso, que llega a ser luego muy pesado, Ujú. pero estarlo disfrutando junto con ellos. Creo que es un consejo muy bonito. Creo que no nos Gracias. habían dicho eso y creo que es importante para todos los papás. Carlos, te agradezco muchísimo que Gracias. hayas estado con nosotros. Inés también es una de nuestras niñitas que justo llegó en pandemia y Ajá. que nos tiene aquí vueltos locos porque es una locura estar trabajando con ella, pero muy bonito. Muchas gracias por el caso, presentar su caso con nosotros. También agradecer a Fran, que no pudo venir hoy, pero sí, muchas gracias por compartir la historia con nosotros y esperemos que a los papás les ayude bastante. Pues ojalá y gracias a ustedes por todo. De nada. Hasta luego, que estén muy Hasta bien. luego.